Bueno, entonces ya deben de estar viendo la pantalla en donde nos habíamos quedado, si recuerdan ustedes, en el ejemplo 1.4 de pasar las propiedades físicas del agua de un sistema, en este caso el internacional, al sistema gravitacional y al sistema inglés. Vimos la vez pasada el caso de la conversión de unidades para el caso de el sistema gravitacional. Para el sistema inglés, las transformaciones que hay que estar utilizando, las conversiones para estar pasando a ese sistema, son estas de la aceleración de la gravedad en el sistema inglés es de 32.17 pies sobre segundos al cuadrado. Esa transformación ya la habíamos visto en un ejemplo anterior. En el ejemplo, aquí está el 1.3. Ya habíamos visto cómo transformar la aceleración de la gravedad a el sistema inglés. Aquí está, ¿sí? Por eso, en el siguiente ejemplo, ya retomo ese valor, ese resultado, para continuar con la solución, ¿sí? Y, bueno, también ustedes pueden ver el material que tienen en Classroom para poder revisar estas conversiones, que son las que necesitamos involucrar para pasar del sistema internacional al sistema inglés. Y aquí están las conversiones. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento que vimos para el caso del inciso o la primera parte de este ejemplo, pues lo primero que hay que hacer pues es eliminar las unidades del sistema inglés, perdón, del sistema internacional, los kilos masa, ¿sí? Y involucrar a las unidades del sistema inglés, ¿sí? Igual los metros cúbicos se están eliminando aquí al dividir entre el factor 3.28, que corresponden a 1 metro, y en pies sería 3.28 pies. Van elevados al cubo y de ahí resulta que la densidad en el sistema inglés, la densidad del agua es de 1.94 libras fuerza por segundo al cuadrado entre pies a la cuarta. Si ustedes consultan bibliografía que es traducida del inglés al español, van a ver con mucha frecuencia estos valores de la densidad del agua y también del peso volumétrico o peso específico. Entonces, por esa razón se está viendo este ejemplo también para que se acostumbren al otro sistema de unidades. Bien, entonces resulta de 1.94 libras fuerza por segundo al cuadrado entre pies a la cuarta. Para el caso de el peso volumétrico, transformarlo a libras fuerza sobre pie cúbico, dado que está expresada la gama en newton sobre metro cúbico, pues aquí habrá que hacer algo similar. Eliminar los newtons con el factor de conversión de 1 newton igual a 0.2248 libras fuerza, y los metros cúbicos, eliminarlos con el 3.28 pies al cubo. De ahí resulta el peso volumétrico del agua de 62.5 libras fuerza sobre pie cúbico. Y ese sería el resultado. Para el caso de la viscosidad hay que hacer una transformación pues similar. Hay que eliminar los pascales. Y aquí está la conversión. Pascal equivale a 0.02088 libras fuerza sobre pie cuadrado. Y finalmente, a la hora de multiplicar el 1.51 por 10 a la menos 3,
por ese factor de conversión, pues resulta una viscosidad dinámica de 3.15 por 10 a la menos 5 libras fuerza por segundo de pie cuadrado. De igual forma, la viscosidad cinemática está dada aquí en metros cuadrados sobre segundo. Hay que eliminar esos metros al cuadrado con el factor 3.28 pies al cuadrado. Y de ahí da un resultado de 1.625 por 10 a la menos 5 pies cuadrados sobre segundo. Bien, para el módulo de elasticidad volumétrica, de igual forma, hay que eliminar los pascales con el factor que está indicado aquí. Un pascal igual a 0.2088 libras fuerza sobre pie cuadrado, de tal forma que resulta 18.23 libras fuerza sobre pie cuadrado para el caso de la presión absoluta de vaporización. El mismo factor se utiliza para pasar el módulo de elasticidad volumétrico en pascales a libras fuerzas sobre pie cuadrado, ¿sí? Entonces, multiplicar por el mismo factor, el de 0.02088, y con ello resulta 4.3 por 10 a la 7 libras sobre pie cuadrado. Y esos serían los resultados para el sistema inglés en cuanto a las propiedades del agua. No sé si hay alguna duda, pregunta hasta aquí. Y con ello, pues terminamos este ejemplo 1.4. Si no hay preguntas, Profe, sí, en el último valor que sacó, este. creo que sí, ahí en donde está la división es 0.020 o 0.20. Ah, es cierto. Sí, es 0. Sí, hay un punto decimal por ahí corrido. Sí, es el factor, el 0.02088. Espérame tantito. A ver. Es 873 por... Sí, ahí, qué bueno que te diste cuenta. Está recorrido el punto decimal. Aquí lo voy a encerrar. Este factor, aquí es un error de dedo, debe ser este de aquí. El mismo factor que está aquí indicado. Hay que poner ahí el punto decimal, ¿sí? Ubicarlo hacia la izquierda, es decir, 0.02088 es el factor. Y el resultado es 18.23. Esto es correcto. ¿Sí? Lo mismo estos resultados. Entonces, por favor, ahí nada más, como se está grabando, pues bueno, queda ahí en la grabación del factor que hay que corregir, nada más es un punto decimal, pero el resultado es correcto. ¿Sí? Ahí a la hora que lo tecleé, se me fue indicar el punto 0.2088. Sí, gracias, compañera. Profe, Sí, de nada. Sí, hay otro comentario. sí, igual o sea, cuando indica los valores arribita, dice un pascal es igual a 0.02, bueno, eso, Ujú. y, o sea, ponen libras, fuerza por segundo al cuadrado entre pies. ¿Es lo Ajá. mismo? Acá, ¿verdad? En el de gamma, ¿te refieres? No, 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 hasta arriba. Dice, para el sistema inglés, los valores son, A ver, no nada más sería libra fuerza entre pie al cuadrado, espérame un tantito. pascal. Es en los newtons, ¿verdad? ¿O cuál me dices, perdón? No, en el pascal. Ah, Pascal. Ujú. Sí,
Sí, aquí es, así es lo que comenta su compañera. Miren, vamos a ver la presentación que tienen ustedes, se los voy a compartir. Voy a buscarla. Ahí me equivoqué, estoy en otro. Mm, mm. A ver, les comparto y sí, tienes razón ahí a ver, están viendo la presentación que también tienen ustedes. Sí, entonces, a ver, aquí la conversión que me está comentando su compañera corresponde a esta de aquí, ¿verdad? Entonces, ahí, de igual forma, esta está bien, o sea, las unidades y el factor, 0.02088, libras fuerzas sobre pie cuadrado, está bien. Ujú. Sin embargo, a la hora que lo puse aquí en la solución, el factor está bien, lo que sobra ahí es esto de aquí. Son libras fuerzas sobre pie cuadrado, ¿verdad? Libras Sí, son fuerzas pie sobre pie cuadrado. cuadrado, ¿sí? Entonces, esto lo voy a corregir y se los voy a volver a subir a Classroom para que lo tengan corregido. Entonces, ahí ese factor está bien indicado, nada más que las unidades, ¿sí? Son libras fuerza sobre pie cuadrado. Sí, buena observación, las que han hecho sus compañeras para corregirlo. ¿Estamos bien? Y entonces, ahí voy a hacer esa corrección para ponerla, de forma correcta y sustituir el material que tienen con las correcciones correspondientes. ¿Vale? Entonces, eso sería lo que lo que tendría yo que corregir. Este factor debe ser el punto 0.2088. Bueno, entonces lo corrijo y lo sustituyo por lo que tienen ahí en la información. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. ¿No? Bueno, pasamos al último ejemplo para terminar con este capítulo. Miren, se trata de lo siguiente. Existe una placa plana con superficie horizontal en la base de 0.40 metros de lado. O sea, tiene 40 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo. Es una sección rectangular, ¿sí? Que está deslizando sobre una capa de aceite de 0.2 milímetros de espesor en un plano inclinado que forma un ángulo de 35 grados respecto de la horizontal. Se indica aquí que la viscosidad dinámica es del aceite es de 5.4 por 10 a la menos 1 poises. Si la placa recorre una distancia de 20 centímetros en un tiempo de 3 segundos, lo que se pide es calcular el peso W en kilogramos fuerza. ¿Sí?
Entonces, aquí debo de indicar lo siguiente. Para el caso de la viscosidad, hay que investigar cuáles son las unidades de los voices para hacer la transformación a algún sistema de unidades. En este caso, la transformación que estoy empleando es para el sistema internacional, no, perdón, para el sistema gravitacional o técnico, porque aquí intervienen los hilos, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es transformar los voices al sistema gravitacional mediante ese factor. Entonces, como se indica ahí en el enunciado, es de 5.4 por 10 a la menos 1. Pues aquí lo indico de esta forma para meter el factor de equivalencia y sacar ese valor de la viscosidad dinámica en kilos por segundo sobre metro cuadrado. Al hacer esa transformación resulta 0.2055 kilos por segundo sobre metro cuadrado. Bien, aquí más abajo en el desarrollo indico lo siguiente. De la ecuación Profesor, 1.7, ¿cuál es esa ecuación 1.7? profe, ¿los POISES no tienen unidades implícitas? Tienen unidades, pero se acostumbra manejar esas unidades como de nombre POISES. Así lo manejan. Para indicarlo en ese sistema. Lo que pasa es que un POISE es una unidad muy pequeña, de unidad de la viscosidad. Entonces, para hacer la transformación en unidades que vamos a manejar en el sistema gravitacional, pues se acostumbra darlo de esa forma. Cuando es una magnitud muy pequeña, se acostumbra manejarlo en POISE, ¿sí? Y ya de ahí, Ah, pues se transforma al sistema que queramos utilizar. En pero este caso entonces, es sistema ¿el gravitacional. POISE solo tiene unidades del sistema internacional? O lo que nos está dando aquí, pues más bien ya sería la equivalencia. Así es, Pero, o es la sea, mi equivalencia. mi pregunta nada más era si el POISE tiene unidades, digamos, las unidades implícitas son en el sistema inglés. Esa será mi No, duda, más que nada. no, déjenme revisar, déjenmelo de tarea, esto de los voices, y te lo contesto, lo voy a anotar aquí. Investigar lo de los voices para contestarlo. Lo que pasa es que esas unidades casi no se utilizan, pero déjenme checar bien el, el origen de estas unidades y te la contesto la próxima sesión, ¿va? Ok, profe, gracias. ¿Sí? Ok, va. Entonces, regresando aquí, hago referencia a la ecuación 1.7. ¿Cuál es esa ecuación 1.7? Bueno, esta presentación que ya todos ustedes tienen en Classroom, vimos, a ver, más adelante, vimos las propiedades de viscosidad. Aquí está. Esta ecuación que hago referencia en la solución, pues es precisamente la que está indicada aquí en esta lámina. El esfuerzo cortante viene dado como, ya sabemos que es la relación entre la fuerza axial entre la superficie A, ¿sí?
Bueno, eso es lo que representa el esfuerzo cortante o el esfuerzo tangencial. Viene dado en comportamiento en los líquidos como el esfuerzo tangencial es igual a un coeficiente mu, que en este caso es la viscosidad dinámica, por la variación de la velocidad respecto de el espesor de la placa. Si recuerdan ustedes, para generar esta ecuación, nos apoyamos en este modelito, en donde una placa se movía con una velocidad U al aplicar una fuerza axial F y estar en contacto esa placa con un líquido de espesor Y. Ajá. De ahí se obtuvo esa ecuación 1.7. Bueno, algo parecido es para este ejemplo que se está planteando. Bueno, entonces aquí retomo lo que acabo de mencionar. El esfuerzo cortante es igual a la fuerza F, a la fuerza tangencial F, entre la superficie que sería el área de contacto entre la placa y el líquido, en este caso aceite. La fuerza F en realidad pues es la componente, en este caso, en este ejemplo, es la componente del peso en la dirección del movimiento. Sí, por eso le puse ahí WX. Y esa ecuación 1.7 que representa el esfuerzo tangencial es igual a el coeficiente mu, que es la viscosidad dinámica, en este caso de el aceite, por la variación de la velocidad, ¿sí?, entre el espesor que separa a esa placa del plano inclinado. Bien, aquí se indica que la superficie del cubo en contacto con el aceite, en el enunciado se habla de una placa de 0.4 metros por lado, es una placa rectangular, pues entonces el área en contacto es de 0.4 por 0.4, esto es 0.16 metros cuadrados. Es el área de contacto entre la placa y el aceite en este caso. La velocidad con la que se mueve la placa, ¿sí?, aquí se indica que recorre una distancia de 20 centímetros en un tiempo de 3 segundos. Entonces la velocidad es de 0.066 metros sobre segundo. Pero esa es la velocidad con la que se mueve la placa, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que hay una distribución de velocidades? En el modelito que les mencionaba, hay una distribución de velocidades lineal, más o menos así, en donde en la superficie o en el nivel del área de contacto entre la placa y el líquido, pues se mueve con una velocidad, en este caso igual a 0.066 metros sobre segundo, pero la velocidad hasta acá, abajo, pues es 0, ¿sí? Entonces, ahí es 0. En la placa se está moviendo con 0.066. Entonces, la diferencial de B es 0.066 menos 0, pues es 0.066, que es lo que está indicado aquí. ¿Sí? Y bueno, pues estoy explicando aquí mismo que al considerar que la velocidad varía linealmente desde 0, ¿sí?, hasta 0.066 metros por segundo en el cubo, entonces la diferencial de B es 0.066. La separación E,
es de 0.2 milímetros, el espesor entre la placa y el aceite es de 0.2 milímetros, que equivale a 0.302. Entonces, de ahí lo que se va a hacer es despejar la componente del peso. ¿Sí? La componente del peso que se indicó desde acá arriba. ¿Sí? Tengo todos los términos para sustituirlo y de esa ecuación 1.7 despejo la componente del peso. Hago operaciones y de ahí resulta 0.2904, que es la componente W en la dirección del movimiento, que es la dirección que se está proponiendo como la dirección X. Y bueno, entonces el siguiente paso es esa componente WX se refiere a lo siguiente. A mí me están preguntando el peso W, no el peso, no la componente del peso en esa dirección. Entonces, lo que interesa conocer es la componente W. Y de aquí tendríamos la siguiente. Déjenme mejor ponerlo acá. Y lo estoy indicando que esa componente del peso en la dirección X es igual a W seno de 35 grados. Entonces aquí en el dibujito la voy a indicar para mayor. Está muy gruesa esa línea. Más o menos esa sería la figura. Y entonces lo que estamos calculando es el peso, la componente WX. ¿Sí? Y el ángulo correspondiente, pues sería este ángulo de acá. Este sería el ángulo θ. Ese sería el ángulo θ. Entonces, para calcular la componente, ¿sí?, de W, pues sería relacionarlo con la función seno. Y ya de ahí se obtiene el peso W, que está aquí indicado. W seno de 35 grados. Por lo tanto, el peso W del cubo es pues el 0.2904 entre el seno de 35 grados y resulta de 0.506. ¿Sí? Y ese sería el resultado de este ejemplo. Para utilizar el concepto de lo que sería la viscosidad, en que pudiera estar interviniendo ese concepto de viscosidad. No sé si hay alguna pregunta de este ejemplo. Son ejemplos muy sencillos, los que hemos visto, porque, pues bueno, ya la aplicación práctica a lo que es la hidráulica, lo vamos a ver en los temas siguientes. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? ¿No? Bueno. Si no es así, entonces vamos a pasar a dar inicio al capítulo número 2 de hidrostática.
Bien, en este capítulo lo que vamos a ver ya es aplicación de algunas propiedades, el caso del análisis del equilibrio de estructuras que interesan al ingeniero civil. En este caso, vamos a ver cómo un líquido en reposo va a transmitir una fuerza a una determinada superficie. Entonces, vamos a tener que estar viendo conceptos de presión y cómo se calcula la presión en un líquido en reposo. Eh, Vamos a estar hablando también de dispositivos para la medición de la presión. Ustedes ya lo vieron, parte de esos dispositivos en sus asignaturas de ciencias básicas. Aquí lo que estoy indicando en la figura del lado izquierdo es un barómetro. Ustedes ya lo conocen muy bien. El barómetro es un instrumento, un aparato que sirve para medir la presión atmosférica local. Generalmente se ha hecho énfasis en que, recordarán ustedes, a nivel del mar, un barómetro registra una altura de mercurio equivalente a 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Para medir, repito, la presión atmosférica, pero a nivel del mar. Este valor solamente, este valor de 760 milímetros de mercurio, es solamente a nivel del mar, ¿sí? Si se quisiera medir la presión atmosférica en la Ciudad de México o en cualquier otro punto, ese valor dentro de el barómetro, la lectura que se estaría registrando sería muy diferente a los 760 milímetros de mercurio. Bien, entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, en primer lugar, cómo se distribuye la presión en un líquido en reposo. Esa es la primera parte que vamos a ver en este capítulo de hidrostática, ¿sí? No perder de vista que lo que vamos a ver en este capítulo va a corresponder a líquidos en reposo. A partir del capítulo 3 hasta terminar el curso, vamos a ver líquidos en movimiento, ¿sí? Sin embargo, esta parte de líquidos en reposo tiene mucha aplicación para poder determinar o analizar la estabilidad de diferentes estructuras, como pueden ser muros de contención de agua, o también pueden ser fuerzas que se transmiten hacia una compuerta, por ejemplo, y que es importante calcularla, esa fuerza, para saber eh, pues qué tanta fuerza requerimos para poder abrir una compuerta o bien para poderla cerrar. La acción del agua va a tener, o del líquido, va a tener mucha importancia en la determinación tanto del análisis como de otras fuerzas para el equilibrio. Entonces, en principio necesitamos saber cómo se distribuye la presión en un líquido en reposo. Segunda parte, cómo vamos a calcular la fuerza con la cual un líquido está transmitiendo a una determinada estructura. Y tercero, ¿sí? Vamos a aprender y a calcular cómo determinar el punto de aplicación de esa fuerza denominada fuerza hidrostática. Esas tres cosas son las que vamos a ver en este capítulo. ¿Sí? Bien. Entonces, a manera de introducción, ¿sí? Estoy indicando aquí que la estática de fluidos, también denominada hidrostática, estudia las condiciones de equilibrio de los fluidos en reposo. Eso es lo que se refiere a la estática de fluidos. Y cuando se trata solo de líquidos,
se denomina hidrostática. Entonces, lo que vamos a ver aquí en este capítulo son líquidos en reposo. Para el caso de la carrera de Ingeniería Civil, nos vamos a estar enfocando con mayor frecuencia a el análisis de los líquidos en reposo y particularmente lo vamos a hacer al caso del agua, puesto que ese elemento es el que va a estar presente en las necesidades de los seres humanos y que, bueno, pues tiene que ver con nuestro curso y con la carrera en la cual están ustedes estudiando, que es la de Ingeniería Civil, y cuya aplicación pues es de suma importancia en toda actividad humana. Bien, en el segundo párrafo se indica que la característica fundamental de los fluidos en reposo es la presión, es lo que les estaba comentando hace un momento. Necesitamos primero saber cómo se distribuye la presión en un líquido en reposo. Por ello se requiere conocer su comportamiento tanto para el aire como para el caso de los líquidos. ¿Sí? Luego se indica más adelante que la presión se refiere al efecto de una fuerza distribuida sobre una superficie. La fuerza puede ejercerla un sólido, un líquido o un gas. Nosotros nos vamos a estar enfocando principalmente a los líquidos. Bueno, si nosotros pudiéramos tener la oportunidad de poder ir registrando cómo varía la presión, por ejemplo, al ir escalando una montaña, veríamos que los niveles del líquido que está contenido dentro del medidor van a ir variando y van a ir disminuyendo esa diferencia conforme vayamos ascendiendo a esa montaña o alguna superficie en la cual se esté ascendiendo. Es lógico pensar que el punto más bajo, en este caso el punto número 1, al nivel 1, que está señalado ahí en el dibujo, pues la presión sea mayor, ¿sí? Con relación al punto 2 o bien al punto 3, que se encuentran a elevaciones mayores. Esto quiere decir lo siguiente, a mayor profundidad, ¿sí? O a menor elevación, si se quiere ver desde ese punto de vista, pues hay mayor columna de aire. Esa columna de aire pesa, tiene un peso, ¿sí? Y entre más profundo o entre menor elevación estemos ubicados, la presión va a ser más grande. Conforme vayamos ascendiendo, pues la columna de aire va también a ser menor, por lo cual la presión también se reduce y así sucesivamente. Como pueden ustedes observar en este esquema, pues en el punto 1, a la elevación 1, la diferencia de niveles del líquido que está contenido dentro de ese medidor para registrar la presión, pues esa diferencia de niveles es muy marcada, ¿sí? Pero, ¿qué sucede si van ascendiendo en la montaña? ¿Cómo son los niveles que se registrarían en ese medidor? Si ustedes revisan, ya esa diferencia ya no es tan marcada. Esto es porque la presión ha disminuido, la presión del aire, ¿sí? Y así sucesivamente siguen subiendo o ascendiendo y esa diferencia se sigue haciendo cada vez menor, ¿sí? De tal manera que si se puede calcular la presión atmosférica a partir de las lecturas que se registren en ese medidor, pues veríamos que la presión disminuye, ¿sí? Con relación a la altitud referida al nivel del mar. Bien. Entonces,
pasamos a el caso de los líquidos, ¿sí? Y vamos a desarrollar una ecuación que es muy importante en la estática de fluidos para que a partir de esa ecuación denominada ecuación de Euler se derive la distribución de la presión en un líquido en reposo, ¿sí? Bueno, miren, para poder analizar cómo se distribuye la presión en un líquido en reposo, vamos a partir de lo siguiente y voy a explicar a lo que se refiere este esquema. Miren, vamos a considerar aquí el fondo de un recipiente, ¿sí? Y voy a pintar la superficie libre de líquido, puede ser agua, puede ser aceite, ¿sí? Y lo que nos interesa es analizar cuál sería la presión en un punto ubicado a una determinada profundidad, ¿sí? El punto lo voy a denominar P. Al punto lo voy a denominar P. Es el punto en el cual me interesa conocer la presión denominada hidrostática en ese punto, ¿sí? El líquido en donde se va a hacer el análisis tiene una densidad igual con ρ y la presión la vamos a denominar como P con la letra P minúscula, diferente a la P utilizada para definir al punto de análisis, ¿sí? Entonces la presión, repito, va a ser denominada aquí con la letra minúscula P, ¿sí? Para ir comenzando a hacer el análisis. Bueno, ya indiqué que ese punto está situado a una determinada profundidad de un líquido cuya densidad es ρ y la presión es P, P minúscula. Bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a situar idealmente, me voy a imaginar que ese punto, ¿sí? Denominado el punto P, ¿sí? Lo voy a tratar de analizar mediante el apoyo de un cubo, ¿sí? Imagínense que ese punto, esa partícula de líquido, ¿sí? La vamos a encerrar dentro de un cubo. Esa partícula va a estar situada en el centro de ese cubo, de tal forma que justo ahí donde vamos a ubicar a la partícula, voy a definir mi sistema de referencia, ¿sí? Mi sistema de referencia eh, en donde voy a colocar mi origen del sistema de coordenadas que serán X, saliendo, digamos, del plano del dibujo, Y horizontal y Z vertical. Esas tres direcciones y sentido me están indicando el sentido positivo. X positivo hacia afuera del plano del dibujo, Y positivo hacia la derecha y Z positivo hacia arriba. Por lo tanto, pues quedarán definidas también las direcciones negativas en sentidos contrarios a los indicados en el sistema de ejes coordenados. Bien, por otra parte, voy a
imaginar que ese punto o partícula de líquido está situado en el centro de ese cubo. El cubo tiene lados muy pequeños, de tal forma que los puedo llamar a esos lados, ¿sí?, en las tres direcciones de la manera siguiente. En la dirección X va a tener una longitud diferencial de X. En la dirección Y horizontal voy a tener una longitud diferencial de Y. Y en la longitud vertical vamos a tener una longitud diferencial de Z. El cubo, en resumen, tiene por lados diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Esos son los lados de ese cubo, que por lo tanto va a tener un volumen diferencial igual al producto de esos tres lados. El volumen diferencial va a ser igual a diferencial de X, diferencial de Y por diferencial de Z. Repito, el volumen diferencial de ese cubo es el producto de diferencial de X por diferencial de Y por la diferencial de Z. Bien, entonces, para facilitar el análisis, se va a ver qué fuerzas están actuando en las diferentes caras de ese cubo, ¿sí? En las tres direcciones, X, Y y Z. ¿Sí? Bien, esas fuerzas las voy a calcular para concentrarlas en el punto medio o en el centro de cada una de las diferentes caras de este cubo, ¿sí? De tal forma que voy primero a iniciar con la cara lateral derecha. Estaría formado por el elemento diferencial de X, diferencial de Z. Es decir, la cara a la que me refiero es la que voy a poner aquí con este tachecito. ¿Sí? Ahí, al centro de esa cara diferencial de X, diferencial de Z, voy a determinar cuál es la fuerza que el líquido que se encuentra fuera del cubo está transmitiendo a esa cara cuya diferencial de área es diferencial de X por diferencial de Z. Por esa razón, como voy a considerar la fuerza que el líquido que está actuando o que está fuera de ese cubo y que está transmitiendo a la cara diferencial de X, diferencial de Z, por esa razón se está aquí indicando la flechita en ese sentido, ¿sí? Porque vamos a considerar esa fuerza, ¿sí? El líquido le está transmitiendo a esa cara. Bueno, otro aspecto más que voy a considerar aquí dentro del análisis. Ustedes saben que la presión P en un punto, la presión P tiene dado, la presión P en un punto me refiero, ¿sí? Va a estar referida a de la siguiente forma. Por la definición de presión, la presión es igual a la fuerza distribuida por unidad de superficie. La presión P, como estamos hablando de un punto, es igual a la diferencial de la fuerza F entre la diferencial de A. Por lo tanto, si a mí me interesa conocer cuánto vale la diferencial de F que está actuando en la cara lateral derecha de ese cubo, entonces tendría que ser el producto de la presión en ese punto por la diferencial de A.
Entonces, vamos a aplicar este concepto de presión en un punto. Lo vamos a aplicar a este caso. Voy a poner por aquí para retomar. Lo que vamos a estar utilizando es el producto de la presión P por diferencial de A. Ok. Mucho atención en lo que voy a mencionar a continuación. Voy a partir del análisis, ¿sí?, de que la presión en el punto P, ¿sí?, la presión P minúscula en el punto P mayúscula, ¿sí?, está indicada aquí en este punto. ¿Sí? Borrar esto y poner. Vamos a partir de este punto, ¿sí?, para poder calcular la presión en la cara del lado derecho. Bien, la presión P en el punto es P minúscula. Les comenté hace un momento de que el sistema de ejes coordenados lo estoy ubicando justo ahí, en donde está ubicado el elemento que corresponde a la partícula de líquido analizado. Bien, voy a hacer el análisis a la cara derecha. Entonces, si hago ese análisis, observen ustedes que la distancia que hay de ese punto hacia esa cara es 1/2 de la diferencial de Y. ¿Sí? Estoy hablando de recorrido, ¿sí?, no de fuerza. Entonces, la distancia, vuelvo a repetir, que hay del punto P hasta la cara del lado derecho es 1/2 de diferencial de Y. Estoy haciendo un recorrido en el eje, en la dirección del eje Y. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar el concepto de diferencial de F, que es el producto de P por diferencial de A. Entonces, para poder analizar cuánto vale la variación de la presión P en esa dirección, voy a tomar como referencia la presión en el punto y la indico aquí como la presión P minúscula, que es en el punto al centro del cubo. Luego, voy a hacer me voy a ubicar ahora en la cara del lado derecho. Entonces, tengo que hacer un desplazamiento de 1/2 de Y, de diferencial de Y, como lo acabo de mencionar hace un momento. Y ahora voy a ver cómo varía la presión en esa dirección. Como voy a hacer el análisis en 3 direcciones, debo utilizar derivadas parciales. Por eso introduzco ahí la variación de la presión respecto de Y. Todo esa suma que está dentro del paréntesis me está representando la presión en la cara lateral derecha, ¿sí? Entonces, eso solamente es presión. ¿Cuál es la presión? En la cara derecha del cubo indicado en la figura. Para que sea una fuerza, como aquí lo estoy indicando en el concepto de fuerza, de diferencial de F, esa presión la tengo que multiplicar por diferencial de A. ¿Cuál es la diferencial de A? Pues en la cara diferencial de X, diferencial de Z, que es precisamente lo que está marcado aquí. Todo ese producto es la fuerza del lado que actúa del lado derecho de ese cubo.
¿sí? Y que es producida por el líquido que está fuera de ese cubo. Voy a pasar ahora a analizar la cara del lado izquierdo. Es decir, ahora voy a analizar esta cara de aquí. Igual pongo la flechita porque me está indicando la acción del líquido, ¿sí? Que se encuentra en el exterior y que actúa en la cara lateral izquierda del cubo. Y hago lo mismo, pero ahora, ¿qué es lo que sucede con el desplazamiento? ¿Sí? Acuérdense que el sistema de ejes coordenados está ubicado en donde está la partícula, y la partícula está situada al centro del cubo. Entonces, ahora el desplazamiento va a ser hacia la izquierda. Eso me va a generar un desplazamiento con signo negativo en la dirección Y, ¿sí? Entonces, otra vez tomo como referencia la presión P al centro del cubo, ¿sí? Hago el desplazamiento para hacer ahora referencia a la presión en la cara lateral izquierda y tomo en cuenta la variación de la presión en esa dirección, en la dirección Y. El elemento diferencial de área pues vuelve a ser diferencial de X, diferencial de Z. Toda esa multiplicación me va a generar la fuerza diferencial que actúa en la cara lateral izquierda. Hago lo mismo para las diferentes caras que existen en ese cubo que estoy mostrando. Entonces quito esto, Profesor, ¿sí? entonces, digamos, en esta cara lateral izquierda, P menos un medio por delta P sobre delta Y por dy, todo eso es la presión. Si Exacto. nos... Esa Ok, es la presión en la cara lateral izquierda. Así es. Todo lo que está ahí indicado dentro del paréntesis, esa es la presión referida a la cara lateral izquierda. Y lo demás, lo que está fuera del paréntesis, es el elemento diferencial de área en la cual está actuando esa presión, de tal forma que el producto pues me va a dar la diferencial de la fuerza. Es correcto, ok, gracias. ¿vale? Bueno, entonces continúo. Si se entendió esto, pues entonces ya va a ser más fácil explicar lo que sucede en la cara que está frontal del cubo, ¿sí? ¿Qué es lo que hago otra vez? Pues bueno, ahora me voy a referir a esta cara que está, voy a marcar a continuación, es esta cara. Voy a hacer el análisis en la cara frontal de ese cubo. Y vuelvo a poner la flechita que me está indicando la acción del líquido en esa cara, ¿sí? Y ahora observen que el desplazamiento lo voy a hacer en la dirección Y. Entonces, el desplazamiento que voy a hacer es del centro hasta acá y va a ser positivo, ¿sí? ¿Por qué positivo? Porque ya había explicado que estoy definiendo el sistema de ejes coordenados que están apuntando hacia afuera, positivo, hacia la derecha, positivo, y hacia arriba, positivo. El desplazamiento lo estoy haciendo positivo en la dirección X ahora, ¿sí? Entonces, nuevamente tomo en cuenta la presión P en el punto situado al centro del cubo, hago el desplazamiento que con el signo positivo, un medio, pero ahora en la dirección X. Ahora también tomo en cuenta la variación de la presión, pero en la dirección X. Por esa razón, está aquí indicado el término parcial de P ahora con respecto a X. Hace un momento hice la variación de P con respecto a Y. Ajá. Entonces,
ahora estamos haciendo el análisis en la dirección X. Toda esa suma algebraica me representa la presión P en la cara frontal de ese cubo. Para que obtenga la fuerza diferencial, tengo que multiplicarlo por diferencial de área. Ahora el elemento diferencial de área, pues es el elemento déjenme poner aquí, que sería el elemento diferencial de Y por diferencial de Z. Me va a dar esta área diferencial. ¿Sí? Y obtengo, por lo tanto, la fuerza correspondiente a esa cara. Hago lo mismo para la cara que se encuentra en el fondo en la dirección X, ¿sí? Y ahora, pues voy a ver qué pasa con esta cara, cómo varía la presión primero y luego lo multiplico por el elemento diferencial de área, ¿sí? Ahora observen ustedes que el desplazamiento lo tengo que hacer hacia atrás, ¿sí? Esto lleva a un desplazamiento negativo y que sería igual a 1/2 de la diferencial de X, ¿sí? Entonces voy a borrar esto y ahora voy a poner este desplazamiento que voy a señalar con amarillo. Eso es un desplazamiento hacia atrás, signo negativo de ese desplazamiento. Entonces, ¿cuál sería los términos que ahora van a estar ahí en consideración? La presión P en el punto al centro del cubo. El desplazamiento, 1/2 de diferencial de X. La variación de P en la dirección X. Toda esa suma algebraica es la presión P que se está registrando en el fondo de la cara de ese cubo. ¿Sí? Y para que sea una diferencial de fuerza, pues la tengo que multiplicar por el elemento diferencial de Y por diferencial de Z. Para entonces tener ahora la fuerza diferencial que actúa en esta cara, que está ubicada al fondo de la dirección X de ese cubo. ¿Sí? Ya tengo esas dos fuerzas en la dirección X. ¿Qué me falta? Pues falta considerar ahora las fuerzas que están actuando en la tapa superior del cubo y en la tapa inferior del cubo. ¿Sí? Nuevamente, tomo como referencia el punto P y voy a hacer el análisis ahora en esta cara. ¿Sí? Entonces tomo en cuenta la fuerza que me va a transmitir el líquido que está ubicado fuera de ese cubo y voy a ver qué fuerza, cuál es la fuerza que me está transmitiendo ese líquido en la cara de la tapa superior de ese cubo. Entonces, nuevamente, vuelvo a iniciar el análisis, tomo en cuenta la presión P al centro del cubo, el desplazamiento es hacia arriba, ¿sí? Este desplazamiento es hacia arriba, ¿sí? Entonces, positivo el desplazamiento y es 1/2 de diferencial de Z. Ahora, ¿cómo varía la presión en esa dirección? Parcial de P con respecto a Z. ¿Cuál es el elemento diferencial de área? Pues ahora va a ser el que voy a señalar a continuación. ¿Y qué sería esta cara? Que tendría por lado diferencial de X
por diferencial de Y. Es esta cara de la tapa superior del cubo. ¿Sí? Y con ello tendría ya también determinada la fuerza que estaría actuando en la parte superior de ese cubo. Me falta por indicar cuál es la fuerza que actúa en la tapa inferior de la base de ese cubo. ¿Sí? Entonces igual parto de este punto situado al centro del cubo y hago el desplazamiento que va a ser hacia abajo. Entonces ahora será negativo el desplazamiento y hago el análisis. La presión P al centro del cubo menos el desplazamiento 1/2 de diferencial de Z. ¿Sí? ¿Cómo varía la presión en esa dirección? Pues la parcial de P respecto de Z. Por el elemento diferencial de área. El elemento diferencial de área, pues es este elemento de lado diferencial de Y, diferencial de X. Ahí está. Bueno, ya tengo el análisis de esas fuerzas que actúan en cada una de las caras de este cubo. ¿Sí? Si ustedes revisan, estas fuerzas actúan en las diferentes caras de ese cubo, en las diferentes superficies de ese cubo, y por esa razón reciben el nombre, todas esas fuerzas reciben el nombre de fuerzas de superficie. Se las voy a apuntar aquí. ¿Sí? Por obvias razones, ¿verdad? Las fuerzas están involucrándose, ¿sí?, en las diferentes caras, en las diferentes superficies de ese cubo. Bien, ya tengo una parte de las fuerzas que estarían actuando en ese cubo. ¿Cuáles son otras fuerzas que también actúan y que no las hemos considerado hasta este momento? Bueno, son las fuerzas que se denominan fuerzas de cuerpo y que generalmente son las debidas al peso, peso propio. ¿Sí? Fuerzas de cuerpo. Entonces lo voy a poner así. ¿Sí? Fuerzas de cuerpo. Generalmente, repito, son fuerzas debidas al peso del líquido. Sin embargo, cuando no se trata solamente de considerar las fuerzas ocasionadas por el peso del líquido, pues se tendrían que tomar en cuenta dentro del análisis. Bueno, para poder determinar esas fuerzas de cuerpo, vamos a utilizar la segunda ley de Newton, que ustedes ya la han manejado, ¿sí? Y que corresponden a la siguiente expresión. La fuerza sabemos que es igual, de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿sí?, es igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Okay? Ok, entonces observen muy bien lo que voy a hacer a continuación. La masa la voy a poner en términos de la densidad. ¿Sí? Oye, no, ahora ya no me deja escribir. Ahí está. La densidad, sabemos, es la relación entre la masa y el volumen. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico la densidad para obtener la masa, tengo que multiplicarlo por el volumen. ¿Sí? Si yo multiplico la densidad del líquido por su volumen, obtengo la masa. ¿Sí? Ya hemos visto que la densidad relaciona la masa por unidad de volumen. Entonces, densidad por volumen, eso es masa. Y si lo multiplico por la aceleración, me da la fuerza.
¿sí? Y a esa fuerza, al menos en la parte que vamos a estar ocupando de hidrostática, se le conoce como, no, ya lo borré. Se le conoce como fuerzas debidas al cuerpo. Entonces, densidad por el volumen y por la aceleración. Todo eso es lo que requiero para poder determinar las otras fuerzas que actúan en un líquido para el análisis de la presión. ¿Sí? Entonces, sabemos que además de las fuerzas de superficie, hay otras fuerzas que también actúan en el análisis. Bien, entonces, para poder determinar esas fuerzas de cuerpo, voy a pasar a la siguiente lámina. Que bueno, ya está involucrando a esas fuerzas y la voy a dejar ahorita pendiente porque ahora se requiere hacer un análisis de fuerzas denominadas fuerzas de superficie con las fuerzas de cuerpo. Tengo que hacer un análisis de equilibrio y de ahí voy a deducir la ecuación de Euler para posteriormente, ¿sí?, determinar cómo se distribuye la presión en un líquido en reposo. Hasta aquí le voy a dejar por el día de hoy, ¿sí? Hasta estas fuerzas de superficie. En la clase siguiente vamos a involucrar las fuerzas de cuerpo y voy a hacer un análisis de fuerzas, ¿sí? Para poder determinar equilibrio, qué es lo que queremos hacer en este capítulo y posteriormente ya comenzarlo a utilizar en el análisis ya de alguna estructura en particular, como puede ser un muro de contención de agua, una compuerta o bien cualquier otra estructura en la cual esté en contacto con algún líquido. Bueno, si no tienen alguna pregunta, ¿sí? Nos vamos a llevar la clase todavía la de lunes para poder ver toda la teoría. El miércoles pues es día feriado, no habría clase y nos veríamos hasta el viernes. ¿Sí? El viernes de la siguiente semana ya comenzaríamos a ver ejemplos de aplicación.